Disfruta el sabor de Bistro by Sebastián Áñez, con un toque francés. Pasteles Ashley Bakery, pasteles artesanales. Tridosha, inspiramos a más y mejores profesionales spa para el mundo. Edgar Chavarría, locutor. Si es único, es Tequila Cabo Único. Yasmín's Restaurant, restaurante mexicano. Mariano Lemus López presenta a una gran chef de Oaxaca, cocinera, Juana Amaya, que guisa súper delicioso. Juanita, ¿cómo estás? Te habla desde México, desde Los Cabos. Te saludamos con mucho gusto hasta Oaxaca. Adelante. Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Juana Amaya y soy cocinera tradicional de acá de Cimatlán de Álvarez, Oaxaca. Y pues muy contenta, muy feliz de poder estar en comunicación con este canal tan importante que pues nos une, ahora sí, desde Los Cabos hasta Valles Centrales de Oaxaca. Oye, chef, qué chistoso que es la primera vez que hago una entrevista a una persona en su coche, que es el caso tuyo. Entonces, Sí. a nuestros amigos les avisamos que van a ver el movimiento porque van en carretera. Cimatlán es donde está tu restaurante, ¿verdad? Cimatlán es donde está mi restaurante, se llama Mi Tierra Linda y es exclusivamente cocina ancestral, cocina tradicional oaxaqueña, en donde todavía elaboro platillos prehispánicos y tengo dentro de mis utensilios algunos todavía prehispánicos. Yo tuve la fortuna de estar en tu restaurante, qué delicia, probé el mole negro o algo así, El mole negro. y me acompañado de un mezcal delicioso que era el Espadín, según me acuerdo que fue el que me mandó tu esposo, ¿te acuerdas? Sí, claro. ¿Ese mezcal también es marca tuya? Bueno, apoyamos, bueno, de hecho, por relación de mi origen campesino, que vengo de padres campesinos y que yo fui campesina también, por eso siempre digo que yo crecí entre el surco, el metate, el humo y el comal. Entonces, nosotros promovemos el consumo local, el no regateo y el respeto al pequeño productor. Y dentro de eso está el ayudar a promover el consumo de algunos mezcaleros que pues no tienen la fortuna de tener esas grandes marcas de mezcal. Entonces, nosotros lo envasamos, no le quitamos mérito a ninguno, pero le ayudamos a vender su mezcalito. Entonces se llamaba Don Ovidio, el mezcal Don Ovidio. ¿Y se sigue llamando así o ya le cambiaron el Sí, nombre? no, se sigue llamando así. Se sigue llamando así, hay variedades de mezcal, ¿no? Está el espadín, el tepestate, el tobalá, el madre cuich, el coyote, mexicano, el ensamble de algunos mezcales. Entonces, pues hay una gran variedad, pues estamos aquí en la tierra del mezcal, ¿no? Sí, definitivamente. Oye, ¿y desde pequeña aspirabas a ser cocinera? Bueno, no era cosa de que yo aspirara, era parte de mi enseñanza, fue parte de mi formación. Es el trabajo del día a día. Yo crecí desde niña detrás del fogón desde mi bisabuela, mi abuela, mi madre. Entonces, era parte de la vida diaria. Hoy pues con todo el boom de la gastronomía y todo, pues ahora ya le llaman cocina de humo y cocina fría, cocina no sé qué, un montón de nombres, pero en realidad pues para mí solamente era mi cocina, que era leña y más leña y todos los días era leña. Yo iba al campo a traer la leña Y para usarla. y el Entonces yo comal. me formé, sí, claro, el metate.
Entonces yo me formé definitivamente en las cocinas de humo. Qué bien. Yo cuando estuve contigo, me tocó ver cómo el metate hacían el mole, cómo ponían las tortillas en el comal, deliciosas, qué bárbaro. Y pues mucha comida Sí, deliciosa. pues lo que caracteriza en lo personal para mí, pues es muy, muy honroso el poder conservar, transmitir, difundir y enseñar esta cocina ancestral que yo heredé, ¿no? Que hoy tengo el gusto de compartir con propios y extranjeros que nos visitan acá al restaurante y en relación a esa sencillez de la comida ancestral que no es una comida pretenciosa, no es una comida que te llevas, no sé qué tiempo hacerla, no, es una comida, me ha abierto las puertas en diferentes países y dentro de la República Mexicana a llevar esta comida, ¿no? Dinos, por Y una favor, de esas fue allí a Los Cabos, ¿no? Ahí Cabo San Lucas. sí, ahí tuve el gusto también de verte. Dinos, por favor, ¿a dónde has atendido, a qué personalidades, a qué personajes son los que has atendido dentro del mundo de la política o dentro del mundo de los empresarios? ¿Cuál ha sido tu máximo orgullo de haber atendido a quién y con qué? Bueno, en realidad a mí me llena de orgullo y satisfacción desde el aficionado que llega para querer aprender. Realmente en mi casa todos son importantes, todos, quien sea, pero ya a ese nivel, digamos, para ir diferenciando a qué personalidades, pues le he dado talleres al primer mexicano con estrella Michelin en Europa, al chef Roberto Ruiz, del restaurante Punto MX en Madrid, al número uno en el mundo, René Redzepi, que también lo tuve ahí conmigo, fuimos al campo a juntar sus ingredientes, y hemos tenido a Santiago Lastra también, que hoy es estrella Michelin allí en Londres, a mi amiga Cavita Adriana, que también tiene ya su restaurante en Londres, entre otros grandes mexicanos que han pues dejado huella, ¿no? Y siguen dejando huella ahí dentro del ámbito gastronómico en el extranjero. Y dentro del país, pues también hemos dado talleres tanto a profesionales de diferentes restaurantes como alumnos también. Dime, por favor, ¿has atendido a reyes? Bueno, no a reyes, pero sí a cineastas, a reporteros, a judíos, escritores, sí, sí, pintores, eh, en fin, ¿no? Y artistas en general. ¿Presidentes? Pues nada más el de mi pueblo, Cimatlán, Apenas. el maestro, ¿cómo se llama el presidente? No, el de acá, el profe, le decía, el maestro José Luis es el que he atendido. Y Ajá. también ya del ámbito político, pues sí, servimos una vez para el exgobernador Alejandro Murat, el año pasado, no, en este julio servimos la comida de inauguración también para políticos, Centro Gastronómico de Oaxaca para el gobernador actual. Entonces, sí, 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 aunque te diré, ¿no? Que pues creo que me conocen más afuera que aquí en mi estado. No, sí, sí me conocen. No, sí, sí me conocen. Sí, gracias a Dios, ahí vamos. ¿Has viajado mucho con tu cocina? Bueno, hemos ido a Chicago, a Los Ángeles, a Madrid, se ha ido a Londres, eh,
Nueva York, entre otros. Me dijiste que acabas de ir a Quintana Roo, creo, ¿no? Ah, sí, sí, sí. De hecho, llegué el domingo. Ahí estuvieron las 32 cocineras del país. em, yo representando a Oaxaca y pues vengo contenta, satisfecha porque pues ver la, ver la aceptación que tiene la gastronomía oaxaqueña, ver la aceptación de mi platillo que aprendí a hacer hace 60 años más o menos, pues, pues sí, me siento feliz y contenta ya el 20, no, el 13 de octubre. Ahora sí ya me voy a ir a sacar un menú de 6 tiempos solamente con mis comidas, mis cocina a Puerto Peñasco. Qué bárbara. Pues has viajado mucho y haces muchísimas cosas, chef, y además tu cocina es deliciosa. ¿Cuándo vas a venir a Los Cabos? Pues hay que hacerle manita de gato ahí a Leonardo Perli para que me lleve de vuelta. Y manita de cuche, más bien, ¿no? Manita de cuche Manita a de cuche. Leonardo Perli para que diga que sí, ¿no? Pues sí, hace un año estuve en diciembre y tal vez no me ha confirmado el señor Leonardo Perli, pero tal vez esté yo en diciembre allí en Los Cabos. Oye, mi querida chef, pues dinos por favor, ¿cómo te pueden contactar la gente que te esté viendo? Porque acuérdate que nuestro canal es un canal global, va a todo el mundo. Y de hecho esta entrevista la vamos a poner con subtítulos para que la gente de Estados Unidos, de Canadá y de otros países la pueda entender los que no hablan español. ¿Dónde te podemos contactar si yo quiero contratarte o si yo quiero invitarte a que vengas a Los Cabos a organizar un evento? ¿Qué podemos hacer? Platícame. Bueno, pues primeramente en mis redes sociales que está en la página que se llama Mi Tierra Linda y por Facebook pues estoy Juana Maya Hernández, por Instagram Juana Maya 517 y pues mi teléfono particular que es el 951-129-6283. Y bueno, como tú dijiste, mi querido amigo, es la primera vez de una entrevista en carro, pues sí, ¿no? Pues sale de lo común, ¿no? Sale de la zona de confort, tanto tú como entrevistador, y pues yo también es la primera vez que doy una entrevista aquí en A el mí carro. me, a mí me hubiera gustado más frente a un comal, frente a un fogón, hubiera sido formidable, pero pues ya será otra ocasión. Pues sí, pues la repetimos mañana. Muy La bien. repetimos mañana, de hecho, mañana, hoy, por ejemplo, que es que, ¿sabes qué? Es que tengo que ir al centro porque pues voy a comprar cosas que de la despega que faltan en el restaurante y pues ni modos, tengo que ir y pues una disculpa a todos los que nos ven y nos oyen, que pues la entrevista sea a través de este carrito. Pues además, como repito desde el principio, se sale de lo común. Ahora es la primera entrevista en carro, en vivo. ¿Eh? Sí, Oye, chef, ¿tú recolectas todo lo que vas a guisar o lo compras, lo pides? ¿Qué haces? bueno, la ventaja que yo tengo, gracias a Dios, es que yo sigo viviendo en un pueblo, o sea, yo diario voy al centro de la capital, como en el caso de ahorita, pero yo voy por abarrotes, ¿sí? Ajá. Pero la mayoría, el 99.9% lo adquiero ahí. Mis primos siguen siendo campesinos, mis primas siguen siendo las mismas de siempre, pues a ellos ya sé quién tiene el frijol delgado bueno, los tomates, los chiles, no, todo lo compro y algunas cosas tengo yo, como es la pitiona, los limones, el perejilio, muchas cosas que yo misma siempre.
¿Cuál es lo más difícil que ha sido para ti encontrar ahí en donde vives? El elemento más difícil que te cuesta trabajo. Pues los hongos, porque hay que subir al cerro nada más, porque todo es para mí muy accesible. La cocina tradicional, la cocina ancestral, mi cocina que yo sigo preservando es comida vegetariana, no es cocina de carne, solamente hay pocas comidas de fiesta, los platillos como el mole negro, el coloradito, el estofado, el mole eh, colorado, en fin, son pocos los moles de fiesta, que es, aparte de los ingredientes que no encuentro acá en Cimatlán, sino que tengo que venirme al centro, es por ejemplo el chile chilhuacle, el chile chilcostle, que es con lo que yo ocupo para hacer el mole rojo y el mole negro. Pero también es un chile endémico de acá de Oaxaca. Entonces, realmente no se me complica absolutamente, pues nada. Se está perdiendo un poquito la señal. Así, pero qué raro, porque ¿ya me escuchas? Sí, Hola, un ok. poquito cortado, un poquito cortado. Oye, chef, ¿y participas en el evento de la Guelaguetza con algo? Yo te digo cortado a ti, mi querido amigo Sí, Lemos. repito mi pregunta, ¿participas en la Guelaguetza? Hola, Bueno, ¿participas en la Guelaguetza, chef? hola. Bueno, Bueno, sí, sí, sí. se pierde mucho la señal ahorita. Nos esperamos tantito a que... Sí, claro. Este año participamos con lo que es lo más tradicional, los moles, las tlayudas. ¿Pero qué pones? ¿Un restaurante, una carpa o qué es lo que haces? No, aquí existe el Centro Gastronómico de Oaxaca, en donde es exclusivamente para cocineras tradicionales. Entonces yo tengo un grupo de 64 cocineras tradicionales y entonces voy rotando a las cocineras para que todas vendan y participen dentro del centro gastronómico y allí también voy yo. O sea que aparte de contratarte para un evento, contratar tu comida, aparte de eso, ¿te puedo llamar, te puedo contactar para aprender de tu cocina? ¿Das Sí, clases? sí, claro que doy clases de cocina tradicional, tanto a estudiantes como a profesionales de la que estén interesados en conocer la cocina ancestral, ¿no? Y todo puede ser a través de tus redes, a través de Instagram, Sí, a través de Facebook. sí, si no, en el teléfono que acabo de dar. Ahí te llamo Es- y ya te digo, quiero tomar clases y ya me das tú un horario, sería por Zoom, me imagino, ¿no? no, tiene que ser presencial porque tenemos que ir al recorrido al mercado, tenemos que ir a comprar los ingredientes. El taller empieza desde el desayuno. Los talleristas empiezan a hacer sus talleres desde el desayuno. Aprenden a hacer tortillas, las memelitas, los huevos al comal, empanadas de flor de calabaza, las tetelas, la salsa de molcajete, digamos que ese es su desayuno con el que empiezan y arrancan su taller. De allí terminamos de desayunar y recogemos, limpiamos y nos vamos al mercado a comprar todos los ingredientes dependiendo qué es lo que ellos eligieron elaborar. Muy bien, ¿sabes que me estás haciendo sufrir, mi querida chef? Ay, ¿por qué? Porque no he comido y todo lo que estás mencionando se me está dando Ay, una bueno, sí. antojada y Ay, ya no. quiero ir a tu taller para aprender a hacer todo Sí, eso. deberían de venir. Pues de Los Cabos han venido a talleres, ¿eh? Han venido a visitarme aquí
a A mi tierra Cimatlán. linda, sí, a mi tierra Ajá. linda en Cimatlán, y sí, han venido desde allá. Oye, pues qué hermoso ir allá, qué bárbaro. Una tierra bien bonita, la gente muy amable y la comida deliciosa. Chef, ya Sí, no te sobre quito todo tu... la seguridad, ¿no? Sobre todo la Sí, seguridad. sí, sí, Aquí sí. no anda uno muy tranquilo a la hora que sea, o de noche, de día, de madrugada. No tenemos nosotros, gracias a Dios, el sobresalto, ¿no? De algo malo. Pues qué bueno, te felicito. Mi querida chef, ya no te voy a quitar tu tiempo, nada más repito, para contactarte por tus redes, que ya nos las dijiste, y yo te las voy a poner en la entrevista, voy a poner abajo. Te repito también, esta entrevista va a ser subtitulada para que la gente que no habla español entienda y aprenda de ti. Y pues te agradezco muchísimo tu entrevista, tu tiempo, y muy feliz por haber sido la primera entrevista en carro que tomamos. ¿Eh? Ay, no. Para la otra, ahora sí la hacemos desde la cocina, esa cocina tan bonita que todo el mundo me chilea. Te lo Muy prometo, te bonita. lo prometo. Muchas Mu- gracias, muchas gracias. Y estamos en contacto. Por favor, un saludo a todos los que nos oyen, a todos los que nos ven, pero principalmente a ti te mando un abrazo. Yo te mando dos, chef. Adiós. Que estés muy bien. Gracias. Bye. Bye.